reading from the book. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord. Esto dice el Señor: festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, Exult, alégrense de su alegría. all you, Los que por ella llevaron luto, oh that you may mamarán a sus pechos the milk of her y se saciarán de sus consuelos, y apurarán las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: prosperity, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida las riquezas de las naciones. nurslings, Llevarán en brazos a sus criaturas, fondled, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Al verlo se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. verbum Domini. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Cry out with joy to Aclama al Señor, tierra entera. O sing, Toquen en honor de su nombre. O render him, Canten himnos a su gloria. say to God, Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. before you, Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. he turned the sea into Transformó el mar en tierra firme. the river, A pie atravesaron el río. then Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera. come and hear all who fear Vengan a escuchar, fieles de Dios, les contaré lo que ha hecho conmigo. God to Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, may I never boast, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. neither does, Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, but only sino criatura nueva. peace and mercy La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, of God.
también sobre Israel. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini. Let the peace of Christ, Que la paz de Cristo reine en tu corazón. let the word of Christ, La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. At that time, the Lord En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. go on your way. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. Carry no money. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en casa, digan primero paz a ustedes. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Stay in the same Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que le pongan, for the laborer. porque el obrero merece su salario. Do not move. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que hay y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Whatever town you enter, Cuando entres en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. I tell you, Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. the 72 Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesus said, Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, power to tread os on serpents. he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, Nevertheless, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se sometan los espíritus, estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Verbum Domini. Nos tibi Christe.
Today in the gospel we have Hoy en el Evangelio tenemos el envío de los 72 proclaimed por delante de él para proclamar el reino. Y vemos urgency and la gran urgencia en esto. No deben first llevar mucho. do this. We need people Primero necesitamos que la gente haga esto. Gente dedicada a la proclamación del Evangelio, que aún sigue siendo muy cierto hoy. En especial necesitamos sacerdotes en este país we could always use more priests to proclaim the gospel, para proclamar el Evangelio minister the sacraments, but y dar los sacramentos. sending them Pero en este caso él envía por delante as, you know, he y commands dice, the master les of the dice, harvest to send out la laborers. mies es abundante y los obreros pocos. Crave a Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. He says he warns Él them, dice, les advierte, les envío como corderos en medio de lobos. no, it's a vulnerable position Es una posición vulnerable. against you. El mundo de la carne, el diablo está contra ustedes, pero para ser como corderos debemos seguir al pastor y depender de él en todo para nuestras vidas. The green pastures. So it's a position Así que es una posición en que somos enviados the Lord dependiendo del Señor en un mundo hostil. to remember that the way Y es bueno recordar esto, que el camino del mundo no es el mismo del Evangelio, sino que depender del Señor y ser guiados por Él. Vemos la urgencia que dice, no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, y San Francisco popularizó esto mucho, Giving God's peace. den paz a esta casa, Peaceful person lives there or rest on. y se llegue gente de paz, descansa sobre ellos, que descanse sobre ellos la paz de ustedes. Will receive it. You know, certainly that the gospel's for everyone. El Evangelio es para todos, por seguro, hay que proclamarlo a todos, People make pero si la gente toma la decisión de rechazarlo, shake the dust from your feet, move on to the dice, next town. sacúdanse el polvo de sus pies y sigan And we're looking al siguiente pueblo. receive it. Estamos buscando a gente que quiera recibir You help them to el find Evangelio, a deeper way que is estén dispuestos a recibir al Señor. that you know there's this you know this proclamation that certainly Tenemos esta proclamación en que por seguro queremos que todos la reciban, pero por seguro be futile and waste our efforts. no ser futiles y desperdiciar nuestros esfuerzos donde no haya fruto. You know, Y not luego les advierte look for the best que house no and you know not to seek anden de casa en casa buscando la mejor, to move and proclaim the gospel. That's sino que prosigan y proclamen el Evangelio. Esa es su misión. even gives Así them que hay cierta urgencia. Incluso les da el mensaje de decir God is at que el hand. reino de Dios está cerca. Jesus is that the fullness of that. Y Jesús es la realización de este reino. Él es el reino en persona. He you know he is to be proclaimed. Él debe ser proclamado y la gente está llamada a la fe, a creer en Él. Y hoy entendemos de manera más More than likely, completa, the original 72 here did. probablemente mejor que los 72 originales, pero lo que Él hace en su sufrimiento, muerte y resurrección, Él establece este reino That he offers us. para nosotros, nos ofrece vida eterna. Jesus says, Y Jesús dice, when they return, he says, I've observed cuando regresan, like lightning from the sky. You know, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, serpents, les da esta potestad para pisotear serpientes. these evil spirits. O sea, les da poder para dominar a esos espíritus malignos. Sin embargo, no se alegren porque So in the someten a los espíritus. Alégrense porque los nombres de ustedes están inscritos en el cielo. belonging En otras palabras, cuando la gente acepta el Evangelio y llega a la fe like y lightning se convierte en parte de ese reino, ve a Satanás caer como un rayo del cielo. of this world. Ve como el reino de él, de este mundo, Jesus. We see this victory es vencido y la gente tiene fe en Jesús. Vemos la victoria del bien sobre el mal. Ese es el mensaje, que el reino se acerca para ustedes. Jesus has established Que Jesús ha establecido el reino en su misterio pascual, nos libera del pecado, la muerte, nos da vida nueva. hand for you that it's open to you through faith in him, faith in what he has done. Es el reino que está That mysterious phrase. al alcance de nosotros a través de la fe. It means that ¿Qué quiere decir cuando dice que está cerca? this Paschal Quiere decir que está establecido en su misterio pascual. Él dice, cuando yo sea
elevado, acercaré a todos los hombres. His resurrection ascension, Esa elevación en la cruz, people to him. después de su resurrección, de su ascensión, Él congrega a la gente para que sea parte del reino. John 8, when Él you dice en San Juan 8, cuando sea elevado el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy Él y que no hago nada por cuenta propia. speaking of that Aquí está hablando en particular de esta resurrección, crucified, he cuando Él es crucificado day, y es resucitado en el tercer día. even his divinity, Verán y creerán su divinidad, porque la muerte that he is no tiene poder sobre Él. Father. We Él es igual que el Padre. power and Vemos el poder, a veiled image of his glory. una imagen velada de su gloria Resurrections of en sus his. apariciones después de su resurrección. But the kingdom is Pero el reino es establecido cuando Él es elevado. sin Quedamos libres de los pecados, recibimos vida nueva mediante la resurrección y somos sus súbditos. Le pertenecemos a Él. Él es Señor sobre nuestras vidas. Estamos congregados en torno a Él. Tenemos comunión con Él y nos unimos a Él en su cuerpo místico. hand part is that yes, it's Pero established, cuando dice que el reino se acerca, quiere decir que sí, está establecido, pero aún seguimos en este valle de lágrimas. Seguimos luchando con la concupiscencia, luchando con la naturaleza humana caída en un mundo caído, lleno de pecado y sufrimiento y muerte. but it's at hand. Pero está cerca. Coming again. Él va a venir nuevamente en su segunda venida, cuando vendrá en gloria. Final Será el juicio final, la separación de las ovejas de las cabras, y esta es una manifestación of his victory. de su victoria sobre el mal. There'll be the resurrection of the body. Habrá la resurrección del cuerpo para aquellos que son justos y para aquellos que creyeron en Él. At death, we're separated from our body. At that second En la muerte seremos separados our body. de ese cuerpo, del cuerpo, pero en esa segunda venida nos seremos reunidos con nuestros cuerpos glorificados That y he Él vendrá nuevamente en la plenitud del reino, en su segunda venida. of it is that all Y things este cumplimiento de este reino será que todas las cosas quedarán sometidas a Él, que Él tiene victoria sobre el mal. Eso se encuentra al centro still del tema, right now in this que ahora mismo en este mundo aún estamos en este valle de lágrimas suffering, the world, the flesh, and the devil, that still needs to be y subject aún hace falta que quede sometido a Él. to have Aún tenemos que tener of his triumph over evil. That's su triunfo pleno sobre el mal. yes, he's Sí, triumphed. He's Él conquered es triunfante, Él ha vencido el pecado de la muerte en la cruz, pero en la segunda venida fulfilled se verá completado history in the world. en la historia, en el mundo, en toda la creación. I think the second reading today Creo que la segunda lectura de hoy de Gálatas also speaks of también habla the kingdom is about de lo que se trata este reino, de lo que Jesús quiere hacer por nosotros, porque Pablo habla de ser una creación nueva. Esta carta a los Gálatas, y este es el capítulo 6 de Gálatas, to the people of Galatia, es escrito al pueblo de Turkey, Galacia, lo que queda hoy en Turquía, le llamamos Asia Menor, en aquella época, Roman province. y es una provincia romana. He's writing to pagan converts. Es escribiéndole a conversos paganos al cristianismo, Apparently, the problem pero aparentemente el problema es que ha habido aquellos speculate from the Essene community, very de la población asena, outside of una Jerusalem, comunidad muy estricta, muy devota fuera de Jerusalén, que algunos se convirtieron al cristianismo, come y there ellos han ido ahí y le han dicho a la gente to que les hace falta vivir embrace these y Jewish aún seguir aceptando esas prácticas judías, en particular la circuncisión, algunas de las leyes dietéticas y litúrgicas. want them to live these Jewish Ellos practices. quieren que vivan esas prácticas judías y acepten el cristianismo al mismo tiempo. And Paul Y Pablo stroked, when he hears this, because Pablo he se horroriza cuando escucha esto, porque él dice, y Jesús lo dice en el Sermón de la Montaña, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. preparation for Y todo esto ha sido preparación para Jesús. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento señalan, nos preparan para entender el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y Pedro mismo that vision recibió esa visión, clean. que de que todos los alimentos quedaron purificados. La alianza antigua era preparación para la nueva que queda cumplida en Jesucristo. Strongly Así que Pablo establishes establece su autoridad. 1 Corinthians, he talks En la primera de los Corintios habla de que él born, meaning that he is one of the es uno que nació anormalmente,
En otras palabras, él es uno de los apóstoles, pero es un poquito diferente. Jesús se le apareció en el camino a Damasco, cuando es tumbado en el piso, llegó a la fe por Jesucristo, pero sigue siendo apóstol. La iglesia lo reconoce como apóstol. He's up in Syria and Y él va a Siria y va a Jerusalén 2 veces span of 14 years to confront a lo largo de 14 años para that Peter at hablar con Pedro de ese tema. Pedro a veces come con gentiles y luego cuando algunos de estos Jewish law, Christians that are still zealous for that law, de gente que aún sigue pulls back from the Gentiles, they weren't supposed to cumpliendo la ley judía, with table fellowship. And no estaban supuestos a comer juntos. Pablo but the issue lo here confronta sobre esto, pero el tema aquí se trata de la práctica. Él no está hablando de la ley moral como los 10 mandamientos. Algunos interpretan esto como aceptar un libertinaje y que no acepta lo que hacemos en el sentido moral. Él habla acerca de las prácticas de circuncisión, practices. las prácticas litúrgicas y alimenticias. E incluso vemos que en otras partes, San Pablo en sus cartas hace concesiones a la ley judía incluso, para tratar de llevarse bien con la gente, para tratar de convencerlos, para no ser duros, sino para llevarlos a la fe plena en Jesús y para explicarles esto a ellos Gradual way. de manera gradual. So, in the letter, Paul En la carta, would oppose Pablo works of the se flesh opone a las obras de la carne versus las obras del Espíritu. that, as I said, is no Como ya dije, embracing this. We can just completely do away with the Ten Commandments or something. de alguna manera dice esto que podemos olvidarnos de los 10 mandamientos. Flesh to be Más bien los desafía a que no caminen el camino de la carne, que no se pongan a la fe y que acepten esta vida nueva y reciban el Espíritu. he uses that Y el día de hoy utiliza esta famosa frase with Paul that he's que asociamos con San Pablo, cuando él dice in the cross of our Lord Jesus Christ. que Not in this zealous yo practice nunca presumo de nada sino de la... for his own, Yo nunca me glorio de nada sino es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. the cross of Christ. That is Su enfoque está totalmente en la cruz de Jesucristo, pues es a través de su cruz y su resurrección que somos redimidos. Él dice, that, he said, for neither does circumcision mean anything nor pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. the circumcision Criatura nueva. La circuncisión le es dada a Abraham y esto significaba ingresar holy people. al pueblo santo de Dios. The covenant. Significaba ingresar a la alianza. Lo que Pablo está diciendo ahora es que ingresamos a ese reino, al reino de los cielos. Él no usa la palabra reino, pero nos volvemos criatura nueva. Not just De outward que flesh no solamente somos, no se trata de una transformation, but transformación externa, sino que nos convertimos en criatura nueva desde dentro. sin is wiped away. El pecado queda lavado. Appreciate this. We absolutely Para get verdaderamente original entender esto, tenemos que entender el pecado original, que hubo una caída en el jardín del Edén, que desobedecimos a Dios, le dimos la espalda brotherhood, his friendship. a su amistad, a su paternidad, We disobeyed him, lo, desobe- sin, lo and desobedecimos y cometimos pecado, y la humanidad entera a través de la pareja original, Adán y Eva, cayó. Perdimos la gracia santificante de Dios, la vida interior de Dios. Corinthians, Y San Pablo dice en Corintios que Jesús es el nuevo Adán, así que Él es la cabeza de una nueva raza humana, podemos decirlo así, somos criatura nueva en Cristo. Y ese es un mensaje bastante fuerte, decir que somos criatura nueva, que somos nuevos, hemos sido creados nuevamente. now Yo lo quiero decir en el sentido de que ahora compartimos en la vida divina, compartimos la naturaleza divina, we participate in it. That's the key participamos en ella. Esa es la palabra clave understanding of justification. para nuestra comprensión católica de nuestra justificación. Participamos en la naturaleza divina. Fathers use the Los word padres de la iglesia utilizaron la palabra divinizar, the heart of that. y al centro de ello significa The love of God is que important. el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones, Romanos 5:5, y somos transformados por este amor al recibirlo, y también podemos amar con ese mismo amor que tiene Dios. Como criaturas, siempre seremos criaturas, somos finitos, That love pero is working in us now. That por amor algo obra en nosotros de manera que podemos caminar en el Espíritu, Spirit. We, podemos vivir según el Espíritu, podemos amar como Dios ama. not love is
tax collectors do, as Jesus says in the No amar como los publicanos, como dice Jesús en el Sermón de las Montañas, no tener el amor que tienen los publicanos que dicen, something for me, or if you me caes bien si haces algo bien por mí o me haces sentir bien. De hecho, hemos de amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos odian, a quienes le caemos mal. And this is because Y esto that love has been poured into our es hearts. porque ese amor ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que recibimos. Talks about receiving that power. Hechos de los Apóstoles habla de ese poder que recibimos desde las alturas para que seamos testigos del Señor. Habla del Pentecostés. Love Este amor given to us nos es dado through the a sacraments. través de los sacramentos de la forma más extraordinaria. El bautismo lava el pecado original, nos hace templos del Espíritu Santo. La confirmación perpetúa, el catecismo enseña Pentecost, que lo que ocurrió en el Pentecostés, ese descenso del Espíritu Santo, the first fruits, que los primeros frutos that love, que Jesús nos da, ese amor mediante el cual podemos vivir ahora, a victory que recibimos una victoria por encima de la muerte. to suffer No eternal tenemos que sufrir muerte eterna. offered to La us vida eterna nos es ofrecida, to live, y esa vida nueva para vivir de manera nueva, and it's open to y us. está abierto a nosotros. Este reino de Dios está cerca para ustedes. Él nos dice en el Evangelio, está abierto para nosotros a través de la fe, Believe a través de through practice of our creer, a través de la práctica de nuestra religión. so Así que I think Father me llama la atención, read the letter from el padre Joseph leyó la carta de Alessandro Saranelli ayer, who had killed el Maria que Goretti. mató a María Goretti. In the last years of his life, he Y en los últimos años de su vida escribe una carta muy hermosa y sencilla, pero está muy llena del espíritu. hard life lessons for him. You know, Lecciones duras de vida. jail, Pasó 30 años en la cárcel y tuvo una conversión profunda. Ella se le apareció a él sentence, en el, and pardoned en him. el 6º año de su sentencia y lo perdonó 14 lilies, con esos 14 lirios que le entregó. Incluso lo reprochó cuando estaba trying to cometiendo el asesinato, cuando trataba de violarla. Y ella le dice, no, no, es pecado, irás al infierno si haces esto. and she offers him Y this. ella le ofrece perdón. Él estaba en medio de la desesperanza en la cárcel y totalmente cambia su vida That love. cuando recibe ese amor. He began to walk by the Él Spirit. empieza a caminar en el Espíritu, a tener esa victoria sobre el pecado. Talks about in that Y él letter habla de eso en esta carta, que that he ruined his own life. él arruinó su propia vida, To see that pero él some llegó a ver people in the culture, que muchas personas en la cultura lo han dicho diferentemente. La cultura nos está llevando a hacer estas decisiones terribles, pero la simple práctica de nuestra religión, la religión tiene mal nombre. Oh, yo soy espiritual, no soy religioso, no, We need laws, right? olvídense de esas leyes. No, pero necesitamos leyes, necesitamos guía. La cultura dice, yo voy a hacer mis propias decisiones, I'm going to make the wrong decision. pero por causa de nuestra naturaleza humana caída, vamos a tomar las decisiones incorrectas. Es muy sencillo la manera que Jesus, Alessandro lo presenta. La fe en Jesús y buscar hacer el bien, buscar hacer lo correcto, know this eternal podemos life. conocer esta vida eterna. Jesus offered. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Saying we don't No decimos que no tenemos que ser morales ni hacer lo correcto. No, para nada. Hay que tener fe, seguir las enseñanzas del Señor y podemos tener vida eterna y podemos person ser can do that. personas muy sencillas y lograrlo. No hace falta ser un gran teólogo o erudito, ni ser místico, Special ni tener algún tipo apparition. de aparición especial. Practice our faith. Hay que practicar nuestra fe. Él nos ofrece el reino de la vida eterna.